se llama Cumbre, creo la 8, ¿no? Sí, más abajo, por favor. Voy a regresar y una semana más, ¿cierto? Entonces, leo esta práctica, profe. No, la que nos corresponde el día de hoy. Práctica 7. Pérdida de fluido por filtrado excesivo en una lechada de cemento. Leo los objetivos, profe. Sí, Objetivos de aprendizaje. Objetivos generales. Describir de manera clara y específica el procedimiento para determinar la pérdida de fluido por filtrado excesivo en una lechada de cemento. Concluya con comentarios fehacientes sobre la fase acuosa obtenida y sus resultados sobre el filtro prensa espécimen. Objetivos específicos. El alumno entenderá el concepto de filtrado excesivo sobre las lechadas de cemento y su repercusión sobre la misma y el pozo. El alumno conocerá las partes que integran el filtro: prensa, fan, HP, HT, su ensamble y manejo operativo. El alumno será capaz de entender el efecto de los aditivos empleados en la formación de la lechada de cemento en un informe de laboratorio. El alumno comprenderá el uso de la gama de aditivos sobre la lechada de cemento para la evaluación de la calidad estable de la lechada en el proceso de su bombeo caudal y caudal flujo. El estudiante será capaz de realizar los cálculos necesarios, balance de materia, para obtener la cantidad de materiales empleados en la formulación de la lechada de tipo de diseño. Leo la introducción, profe. Sí. sí, por favor. Introducción. La importancia de cualquier fluido introducido en el pozo debe de ser de extrema importancia, debido a que si estamos trabajando sobre una ventana operativa, este no debe alcanzar o vencer a la presión de fractura de dicha área de trabajo, pero tampoco debe presentar inestabilidad para controlar los fluidos de la formación. Otro punto a favor sobre estos fluidos es que deben ser fácilmente bombeables, a lo que implica que debe tener una cierta maleabilidad, viscosidad, para poderse trasladar al punto de interés, lugar o sitio de cementación, y que mejor que su bombeo no cause algún daño en la formación. Pero sabemos que todas las operaciones realizadas dentro del pozo sobre la formación le causan daño. Esta test es de suma importancia para valorar este tipo de daño. Leo los recursos a emplear, profe. Por ahí, Efraín. Ahí no nomás.
De las únicas partes que vamos a necesitar conocer nuevo, pues ya conocemos las balanzas mecánicas, la balanza digital y la mezcladora Challenger, que es la mezcladora que utilizamos para generar la mezcla de cemento y agua. El consistómetro atmosférico ya sabemos cuál es. Lo nuevo va a ser este filtro prensa. Sin embargo, no vamos a utilizar el filtro prensa pH de FAC, solamente vamos a ocupar el filtro prensa FAC. ¿Okay? No es alta temperatura, alta presión, porque realmente la prueba no se lleva a alta temperatura ni a alta presión, simplemente se lleva a las condiciones que se requieren, ¿no? Listo, sigue, por favor. Profe, oye, ya le iba a decir que sí, puedo salir rápido porque no me carga lo que están compartiendo, entonces quiero salir y volver a entrar. No sé si me lo permita. Ok, gracias. El fundamento teórico, la parte del fundamento teórico se la fue. Fundamento teórico. La lechada. Una vez que una vez que ha sido preparada y después mezclada, debe variarse inmediatamente a la copa del consistómetro atmosférico para precondicionarla. La capa deberá estar a temperatura ambiente para evitar la posibilidad de un choque térmico en los aditivos sensibles a la temperatura que se estén empleando en la prueba, LD. Una vez precondicionada la lechada, se debe acondicionar sobre el filtro prensa en no más de un minuto, evitando nuevamente el choque térmico. Realmente es importante el acondicionar una lechada con aditivos. Cuando se mezclan cemento en polvo, aditivo y agua, se forma una nueva estructura en toda la lechada y estará de acuerdo a la gama de los aditivos empleados y a la función que estos proveen para su dentro del pozo. En su, en su dentro del pozo. Esto es un resultado de la interacción electrostática entre las partículas de todos los materiales involucrados. ¿Para qué sirve entonces el filtro prensa y o sus parámetros arrojados? Anteriormente mencionamos que una vez preacondicionada la lechada, esta forma una nueva estructura. Los parámetros obtenidos sobre el filtro prensa no darán de manera clara y precisa el comportamiento del tipo de fluido con el cual estamos trabajando. Datos necesarios. ¿Leo eso también, profe? Sí, por favor. Todas las estructuras de la prueba de pérdida de fluido por filtrado excesivo sobre una lechada de cemento. Las lecturas de esta prueba sobre la lechada deben reportarse a la temperatura y presión establecida por la norma API. Leo el desarrollo de actividades, profe. No, ya no. Poco. Ahí, una parte de la conclusión. Observaciones y conclusiones. El alumno adquirirá la habilidad para manipular un equipo con alta presión y alta temperatura dentro del laboratorio C205, de modo que identificar las conexiones de entrada y salida de alta presión, así como los riesgos de trabajo que implican el no manipular adecuadamente el equipo en cuestión. Está bien. Ok, bueno. Vamos a llevarlo más.
Ya deja de compartir estimado Brian. Mm, Todos ven esta parte, ¿cierto? ¿Qué pasó? Sí, Ahí todavía la ven bien. sí, todavía se ve bien. Ahí todo bien, ¿no? Entonces, miren, lo que vamos a ver el día de hoy es básicamente algo que ustedes ya vieron en el laboratorio de
cementación, pero les voy a explicar cuál es la importancia. Bueno, resulta que cuando nosotros estamos haciendo las actividades de cementación en el pozo, pues tenemos una parte de agujero descubierto. Esta parte de agujero descubierto que tenemos nosotros, pues tenemos que aislar, ¿ok? De manera que la presión del interior del pozo es mayor que la presión del interior del pozo, y la que está en la formación, o la presión de la formación es menor que la presión interna del pozo. Vamos a tener una diferencia de presión. Esto va a provocar que los fluidos del interior del pozo intenten migrar hacia la parte de la formación, ¿no? En esta migración, pues lo que se pierde son fluidos líquidos que se pueden ir hacia el interior. Pero en este proceso se genera una especie de filter cake, ¿no? Cuando tenemos el lodo de perforación. Este filter cake se empieza a generar debido a los sólidos que se quedan incrustados en la formación, que no abandonan que no abandonan el pozo, sino que se quedan entre la interfaz pozo-formación, agujero descubierto, y la formación, en lo que conocemos como la pared del agujero. Se empieza a formar el enjarre. El enjarre se forma por el fenómeno, por este fenómeno que nosotros conocemos como, que nosotros normalmente identificamos como cuando colamos algo. Cuando nosotros pasamos a través de una malla, algo que tiene sólidos, los sólidos que no atraviesan la malla, son más pequeños que la malla, se quedan en la malla y generan una película, ¿no? Cuando los sólidos presentes en la malla, la parte externa donde estoy poniendo el fluido y los sólidos, se hace tan grande que impide que haya un flujo, porque se empieza a acumular tantos sólidos y entonces se queda en el interior en la parte superior de los sólidos, se queda el líquido con sólidos, pero formamos una especie de solo sólidos húmedos en la parte de la interfaz con la máquina. Lo mismo ocurre con la formación. Y se da el caso del enjarre. En el caso del cemento, no se forma este enjarre porque nosotros sabemos que son sólidos, o sea, no tenemos ningún tipo de sólidos que generan una específica baja permeabilidad, simplemente se empieza a formar. El problema con el cemento es que nosotros, cuando estamos haciendo la formulación, recuerdan que tenemos un BW específico. Este BWC específico indica que el cemento necesita para reaccionar una cantidad específica de agua, ¿ok? Si nosotros deshidratamos el cemento, esto es que se fuga el agua del cemento hacia la formación, por este principio de filtrado. Nuestro cemento no se fragua a las condiciones que necesita de agua inicial. Entonces esto le va a dar una densidad mayor va a generar una viscosidad mayor va a hacer que tengamos más presión hidrostática nos va a hacer que tenemos más pérdida de fluido, y más pérdida de fluido va a indicar más presión, y así sucesivamente hasta que voy a perder fluidez del cemento. Entonces el cemento va a dejar de ser fluido y se va a convertir en una cosa muy espesa. Una cosa muy espesa no la voy a poder bombear, no la voy a poder mover. Una cosa que no voy a poder mover va a generarme problemas de circulación en el pozo. Problemas de circulación quiere decir que no voy a poder bajar el cemento. Entonces, lo que va a ocasionar es que voy a tener complicaciones durante la operación. En el mejor de los casos, solamente incremento la presión de bombeo al máximo de los equipos, y ya. En el peor de los casos, pudiese no poder cementar la formación y que dejar cemento en el interior del pozo, ¿okay? En el interior de la tubería de trabajo, donde no debe de quedarse el cemento. Entonces, hay que eliminarla, hay que sacarlo y hay que hacer un trabajo ahí de remediación, ¿no? Lo que necesitamos hacer es justamente controlar ese filtrado, pero para controlarlo primero hay que medirlo, ¿no? Controlarlo implicaría el agregar aditivos, y dijimos que nosotros solamente nos vamos a dedicar a la echada base. Entonces nos vamos a quedar solamente en cómo determinar el filtrado. Y una vez que lo determinemos, hay que saber si está bien o está mal la
cantidad de cemento que estamos, o la cantidad de agua que estamos utilizando, ¿vale? O que se está perdiendo, si está dentro de los parámetros la cantidad de agua que se está perdiendo. Este estándar de la prueba tal cual de la pérdida de fluido para cementos está en el API RP10B, que son las prácticas recomendadas para las pruebas de los cementos para pozo, ¿ok? ¿Qué es lo que nosotros vemos? Si se dan cuenta, nosotros en esta imagen, en el interior tenemos cemento, tenemos la tubería de revestimiento, estas tres flexes que se ven hacia abajo, tenemos la tubería de revestimiento, tenemos nuestro agujero descubierto, sabemos que baja el cemento, regresa y sube, ¿ok? Si se dan cuenta, nosotros esta parte asurada, con líneas en diagonal, representaría nuestra formación, y la parte en azul representa las zonas que tienen, ingreso de agua, ¿no? Tenemos esta y esta, y tenemos zonas con menor presión. Nosotros consideramos que esto es fluido perdido. Nosotros tenemos que tener una cantidad de fluido perdido, sí, es obvio, y tiene que ser una zona pareja, más o menos, como se puede ver en esta. La zona de invasión más o menos se mantiene a la misma distancia del pozo de la formación hacia el que ingresa. Eso quiere decir que tenemos una pérdida más o menos constante, ¿no? Y eso está bien, o sea, eso no hay ningún problema. Se va a perder, sí, pero no tiene que ser un excesivo. Pero hay zonas que se invaden más y esas son zonas de pérdida. ¿Por qué? Porque son zonas que admiten demasiado líquido. La presión diferencial que yo tengo en esta parte donde estoy escurriendo cemento, y esta parte es demasiado alta o permite o es más permeable. El incremento de esta permeabilidad en esta zona va a generar que nosotros tengamos más fluido que se vaya, menor presión diferencial para que el requerimiento de menor presión diferencial para que el fluido invada. Entonces, cuando la mantenemos esa presión diferencial, igual que en esta zona, pues va a tener que invadir más, ¿vale? Entonces, estas zonas nos van a generar pérdidas de fluido. Pero tenemos que saber cuánto fluido puede perder nuestro cemento, en la diferencial máxima de presión, que son 1000 P6, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar un filtro prensa. Tenemos el antes y el después. Permítanme, jóvenes, dejen hacer una escala y ahorita regreso. ¿Dónde está?
Entonces les decía, vamos a tener dos equipos normalmente para hacer las pruebas. ¿Por qué son dos equipos? Porque vamos a necesitar uno para alta temperatura, alta presión y uno solamente para, básicamente, presión atmosférica, ¿no? O baja temperatura. ¿Cuál es la diferencia? No sé si alcanzan a ver que este tiene un cilindro, tiene un ingreso de presión y aquí tenemos otro ingreso de presión. ¿Ok? Se le conoce como condensador a esta parte. Esta imagen es una imagen de un filtro prensa de alta temperatura. ¿Ok? Por eso necesita esta condensadora y necesita un ingreso de presión adicional, ¿no? Cuando es normal, cuando es baja temperatura, no existe. Entonces, no hay un ingreso de presión y no hay una condensadora, entonces sale a presión atmosférica. Esa es la única diferencia. Que la salida no está regulada, no tiene diferencial de presión de 100 psi. ¿Okay? Pero la entrada sigue siendo 1000 psi arriba de lo que sale, por arriba de la presión de la que sale. ¿Entienden? Ahorita les voy a explicar exactamente cómo es el procedimiento, pero lo que se tiene que entender es cómo funcionan estos dos, ¿no? La diferencia entre el de que estamos viendo en la imagen es una alta temperatura. Cuando no es alta temperatura, no tiene esta salida, no tiene esta otro aditamento que está en la parte inferior. Esto que dice condenser no tiene ingreso de presión y no tiene este condensador. ¿Vale? En la facultad tenemos ambos, pero el funcional, el que está totalmente funcional, es el que no tiene esta parte de la condensadora. Entonces, solo podemos hacer pruebas para fluidos que van a estar sometidos por debajo de los 85 grados centígrados. ¿Entender? ¿Claro? Listo. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Ninguna? Listo. Ahora, dejen regresar. ¿Cómo es la prueba? Básicamente, este recipiente de la parte superior es un contenedor metálico. ¿Sí? La parte azul es una fuente de nitrógeno a alta presión. Nosotros lo que vamos a hacer es vertimos nuestra lechada y la presurizamos. Este contenedor en la parte inferior tiene un cierre, que es como que va a simular una malla muy delgada, que va a simular ser ¿quién? Que va a simular ser nuestra formación, ¿saben? Esta parte. Entonces, vamos a tener que el agua que salga, que se desprenda, la vamos a considerar como el volumen de pérdida de fluido, ¿ok? Nosotros ponemos la lechada, armado el equipo con este sieve en la parte final, lo tapamos, lo conectamos al nitrógeno, le ponemos presión, pasa a través del cemento, es empujado hacia la malla, donde empieza a sacar el agua. La prueba dura media hora y el agua que yo recupere, la voy a multiplicar por el volumen que yo recupere en el recipiente, lo voy a multiplicar por 2 y ese va a ser mi volumen de filtrado, ¿ok? Para las unidades AP, ¿ok? Entonces, básicamente es lo que nosotros vamos a ver. Si se dan cuenta, pues vamos a tener diferentes tamaños de filter cake, ¿no? Aquí lo vamos a ver. Sacamos y vamos a obtener esto. Se desarma el equipo y se obtiene algo similar a esto, ¿vale? Y se lava el equipo en condiciones específicas, ¿vale? ¿Dudas en esta parte del funcionamiento? ¿Cómo es que utilizo esta parte? Ahorita lo vamos a ver en un video, pero lo que quiero es que vean cómo es la secuencia operativa.
Después del video les voy a explicar específicamente cuáles son los volúmenes, presiones y demás cálculos que se ocupan para generar la información requerida. ¿Sale? Vamos a pasar el video. Voy a proyectar. Share. De perforación de pozos. La seguridad para esta práctica va a ser, como siempre, el uso de guantes, cubrebocas, gogles, la bata bien abotonada, porque el día de hoy vamos a hacer la práctica número 7, pérdida de fluido por filtración excesivo en una lechada de cemento. Los objetivos, recuerden que los podemos consultar en la página web de la División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra. Como materiales vamos a utilizar el cemento CPC 30RS, que les estamos dando seguimiento. Vamos a utilizar las dos probetas, la de 500 mililitros con 300 mililitros de agua, la de 50 mililitros con 39 mililitros de agua, la espátula de cuchara, nuestra balanza, nuestro vaso donde pesamos el cemento, que en un momento lo haremos, la celda del filtro prensa alta presión y alta temperatura. Esta celda la tengo ordenada en la posición que se va a ensamblar, ¿sí? Además de eso, las diferentes llaves que necesitamos para armar y desarmar la celda del filtro prensa alta presión alta temperatura. Y como siempre lo hemos estado haciendo, vamos a necesitar de la mezcladora Chandler para integrar la lechada, el consistómetro atmosférico que va a preparar, va a homogeneizar el cemento para poder ponerlo dentro del filtro prensa, y al final el resultado del filtro prensa alta presión y alta temperatura, ese cemento que quede. Voy a utilizar la celda de la vez pasada para armar las muestras para la práctica número 8, y pues en un momento les mostramos cómo funciona el filtro prensa alta presión alta temperatura. Ya tenemos el cemento preparado, solamente nos falta armar la celda. Entonces voy a proceder, voy a colocar un empaque, ¿sí?, que quede perfectamente hasta abajo. Voy a poner este anillo que me va a ayudar a soportar, va a ser un sello metal junto con el filtro que va a representar nuestra porosidad y permeabilidad. Otro empaque, y esta es la tapa inferior, ¿sí? En la parte del filtro prensa tiene un soporte donde lo vamos a ajustar. Ya solamente quedaría colocar la lechada aquí, ponerle este otro empaque y cerrar la celda y acomodarla. Ya tenemos la celda armada, y aquí en la tapa inferior tenemos una válvula. Esta válvula nos permite controlar la salida y la entrada. Entonces, esta parte es por donde va a salir el filtrado. Vamos a mantenerla así de forma transversal, es cerrado, y de forma vertical es abierto. Entonces, si se fijan, este es el soporte, tiene aquí dos tornillos que se acoplan precisamente en los huecos de aquí para poder fijar, poder hacer el apretado. Si se fijan, lo puedo mover fácilmente. Voy a apretar con esta llave. Y ya, hasta ahí llego. Por este lado tengo el que controla la temperatura. Esta celda es la celda de calentamiento. Apenas puedo tocarla porque ya tiene temperatura. Lo que resta es poner el cemento y colocar el empaque. Entonces voy a sacar del consistómetro
Vamos a poner el cemento en la celda hasta 1 centímetro antes de que se llene. Entonces, si tuviéramos un acercamiento, ya colocamos el cemento, vamos a poner el empaque, vamos a poner la otra tapa y observen, aquí tiene otra válvula, la que va a permitir la entrada de gas. Bien, entonces vamos a colocar la celda sin dejarla golpearse. Me paso de este lado porque en la parte de atrás tiene un soporte. Voy a levantar la celda de tal manera que se pueda acoplar esta parte con la de acá para que entre el gas. Okay. Hasta ahí apretó. Voy a subir un poco más la celda de calentamiento. Si se fijan aquí, ya tiene las 500 PSI. Aquí está una válvula que controla la salida del gas. Entonces voy a colocar antes una probeta aquí. Voy a colocar esta probeta en mililitros para que reciba el filtrado. Les recuerdo, de este lado tenemos los tanques de gas, de suministro de gas, nitrógeno, para hacer esta prueba. Entonces, esta prueba dura 30 minutos. Voy a poner un temporizador a 30 minutos. Lo voy a colocar aquí. Y la prueba inicia, voy a pasar el gas. Ya el gas ya debe de estar aquí. Todavía no le he dado acceso a la celda del cemento. Esto ya está a 100 grados Fahrenheit. Lo único que resta es que yo abra esta válvula. Primero abro la de acá, ¿sí? Para que salga el filtrado. Y ya saco voy a sacar el gas, ¿sí? Cuando abro la válvula de acá, inicio el temporizador.
Correcto, entonces este es el volumen de filtrado. Aproximadamente son 11 mililitros, 12 mililitros, perdón, lo que se recuperó de filtrado. Entonces, lo que prosigue es recuperar. Y esto, pues es el resultado de la filtración. Cada rayita representa 2 mililitros, entonces por eso decimos que son 12 mililitros. Para desarmar la celda, recordemos que primero hay que cerrar acá arriba. Sí, vamos a dejar esta válvula abierta para que purgue el sistema. Entonces, se escucha el gas como sale. Le voy a dejar ese un ratito en lo que termine de cenar. Y ya lo único que resta es el cemento que está aquí dentro de la celda. Lo vamos a poner en el molde de 1 pulgada cúbica para que en la práctica número 8 evaluemos la resistencia mecánica de un cemento que tuvo filtrado. ¿Sí? Bueno, pues les agradezco mucho. Esto es todo por hoy. Jóvenes, ¿alguna duda aquí? Entonces, ya vieron que el filtro prensa tiene una camisa de calentamiento. Se dieron cuenta que introducen este contenedor dentro de una especie de dona un poco más gruesa o una camisa más gruesa de color plateado, ¿ok? Esa lo que nos va a ayudar va a ser a incrementar la temperatura del sistema para poder hacer la prueba. Cuando nosotros vamos a hacer la prueba, sean los grados que sean, necesitamos que cuando estamos acondicionando la mezcla en el consistómetro, necesitamos que obtener la temperatura de acondicionamiento. Esto quiere decir que nosotros vamos a elevar nuestra temperatura de nuestro cemento a 60 grados centígrados. Previamente nosotros debemos tener caliente esa camisa a 60 grados para que no haya un shock térmico. Ese shock térmico nos va a generar recristalización. Entonces, nosotros cuando quitemos el consistómetro, necesitamos tener ya caliente nuestro sistema, nuestro contenedor, previamente en la camisa de calentamiento del filtro prensa. Lo vamos a agregar y una vez que está agregado, pues ya lo colocamos. ¿Sale? Entonces, una vez colocado el fluido, el cemento, comenzamos con nuestra prueba. Habíamos dicho que si se acuerdan en la práctica, con el video que vieron, acaban de ver, nosotros introducimos una presión diferencial en la parte superior que viene del nitrógeno. Ese nitrógeno empuja el fluido o el cemento hacia la malla inferior, que simula ser nuestra formación, y sale. El fluido líquido recuperado en la parte inferior es el que se mide. Entonces, vamos en un proceso donde
va disminuyendo el volumen interior. Y se va disminuyendo por la cantidad de fluido perdido en la parte superior. Ok, ¿cómo vamos a calcular el volumen que se reporta al ACLA? Van a pasar dos cosas. Una, si después de los 30 minutos que nosotros tenemos en el temporizador, lo que hacemos es que vemos que siguen cayendo gotitas y gotitas y gotitas, sigue habiendo flujo específico, pues entonces nosotros hacemos solamente multiplicamos 2 veces el volumen que hayamos obtenido y este valor es el que se reporta. A F30 va a ser igual a 2 veces por el volumen total recuperado medido. Cuando nosotros tenemos menor a 30 la duración de la prueba, ¿qué quiere decir? Que al minuto 15, al minuto 8, al minuto 10, al minuto que haya sido, nosotros recuperamos, dejamos de recuperar fluido, nosotros tenemos que hacer el ajuste a los 30 minutos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar 2 por la cantidad de volumen recuperado por 5.477 dividido entre la raíz de t. ¿Se entiende? Entonces, esto nos va a dejar, nos va a decir cuánto volumen vamos a recuperar. ¿Ok? Entonces, eso es todo lo que tenemos que hacer, básicamente. La prueba es lo que se hace. Lo interesante de esta prueba es el armado del equipo, el cálculo de volumen con diferentes lechadas para que se pueda revisar y básicamente es eso. O sea, aquí nada más el volumen de la muestra lo vamos a recuperar y lo vamos a obtener. Entonces, lo que voy a querer para su reporte de laboratorio, en esa práctica, va a ser que me calculen o que me hagan una gráfica donde van a poner del volumen recuperado, va a ser constante, pero lo que vamos a cambiar va a ser el tiempo en el que se recuperó. ¿Vale? El volumen total recuperado lo vamos a manejar como 15 litros y van a hacerme una gráfica del tiempo de 1 hasta 30. ¿Sale? Profesor, disculpe, ¿puede repetir el volumen recuperado, por favor? 15 mililitros. Ah, perfecto, gracias. Y tiempo de 1 a 30, ¿verdad? Sí. Gracias. Y con eso van a construir una gráfica. ¿Una duda hasta aquí? No, todo claro, profe. Entonces, es lo único que van a hacer. Van a hacer esa gráfica, van a considerar que tenemos 15 mililitros y ya. Y van a, o sea, si variamos el volumen, pues lo único que va a cambiar va a ser al final del día esta, que es la posición de la gráfica, ¿no? Va a llevar más arriba o más abajo, pero al final del día el comportamiento de la gráfica se va a mantener para cualquiera de los casos. Listo. ¿Tienen alguna duda respecto de las prácticas pasadas? Sí, profesor, en mi caso sí. Dime. Permítame tantito. Para la práctica 5, mi equipo tuvo una duda en el sentido de que si tenemos que utilizar las fórmulas que nos había proyectado sobre el porcentaje de agua libre, profesor. Nos había proyectado 2 sobre, no recuerdo, pero era el volumen y el porcentaje.
volumen inicial y el volumen final de agua, ¿no? Así es. Sí, con esas. Tienen que dividir el volumen obtenido de agua entre volumen inicial de lechada, que son 250 mililitros. Ah, ok, es que no teníamos esos datos. No, que 50 mililitros de iniciada. Y lo que se pierde, ¿cuánto sería, profe? Porque se pierde. Ah, ya. Eh, lo que se pierde también debería de ser cuántos mililitros de agua pudiste recuperar cuando pierdes 2, 3 y 4, de 2 a 5 mililitros les había pedido, ¿no? bueno, nosotros no lo habíamos anotado. Sí, de 2 a 5, de 2 al 5%. Sí, lo que tienes que sacar es cuántos mililitros vas a obtener de fluido si es que tienes una pérdida o sea, si tienes agua libre del 2%, del 3%, del 4% y del 5%. Ahí era todo lo que tienen que hacer. Ok, entonces son porcentajes. Ok. Uh-huh. El que se queda fijo es el porcentaje. Entonces, cuenta si yo te digo, tuve un porcentaje de pérdida perdón, un porcentaje de agua libre del 2%. ¿Cuántos mililitros son? Si la muestra inicial son 250 mililitros. ¿Entiendes? Ok. Sí. Y ¿Alguna otra duda? ¿De ahí todo bien? creo que sí, de ahí sería todo. Y de las 6, pues bueno, no recibimos los datos para hacer los cálculos, profesor. Ah, ok, sí es cierto. Dejen creerla. La práctica 6 es la de... Es la de la clase pasada, ¿no? Sí, la de radiología. Los mando hoy. Entonces esta la cambiamos. Todo lo que viene no entregamos, entonces esta que la entreguen el lunes de la siguiente semana. Lunes de la siguiente semana que sería 18, ¿no? Les voy a dar todo el día del lunes, entonces, listo. Y aquí yo les subo los datos, les voy a subir la tabla de los datos obtenidos de radiología, ¿vale? Pues sí, Entonces, por favor. solamente tendríamos que crear la siguiente, que es la práctica 7, que se la suben antes de dentro de 15 días. Entonces, dentro de 15 días subimos la práctica 7, que está relacionada con, voy a poner, es la de, ¿qué datos vamos a necesitar? Aquí no vamos a necesitar datos. Filtrado. De la gráfica es tiempo del 1 al 30, volumen filtrado 15 mililitros. ¿Vale?
para la próxima semana, que sería el 24, si no me falla. Listo, ya está clara la tarea, la práctica 7. La práctica 6 se entrega hasta la próxima semana. Mañana pasado les subo los datos, se me pasaron de plano. Pero se los subo en una tabla para que ustedes los terminen de hacer, ¿no? Entonces, no hay mayor tema con esos datos, nada más es crear el modelo relógico. Y como bonus, si quieren hacer la ecuación de Hershey-Buckley con los datos que tienen, lo pueden hacer. ¿Sale? ¿Alguna duda aquí, jóvenes? ¿Ninguna? Va, ya está. Entonces, en el transcurso de estos días les voy a estar subiendo todas las calificaciones de todas sus prácticas. Si encuentran alguna discrepancia y lo oigan pescar, escríbanme al WhatsApp y si tienen dudas, porque las voy subiendo poco a poco. O sea, la 1 a lo mejor la subo en 1 hora y las siguientes 2 horas y así. Si pescan algunos errores, entonces pídanme un poquito de tiempo para que modifiquen sus errores. ¿Me explico? Si, ejemplo, tienen en la práctica 3 un error que repitieron en la 4, en el 5, en el 6 y eso le está bajando puntos, pues pídanme chance para que lo corrijan y lo vuelvan a recibir. Si es que quieren hacerlo, si no, pues ya si dicen así está bien, pues bueno, sí me las llevo. Profe, Mande, Fernando. yo igual iba a pedir permiso de entregar las prácticas unas atrasadas, porque mi equipo pues ya dejó de contestar los mensajes y así. Y pues no sé si se dieron de baja o simplemente hayan dejado de entrar. Ok, listo. Sí, gracias. Eso lo revisamos. Lo revisamos para que ustedes me digan quiénes dejaron de contestar y les voy subiendo las calificaciones. Reviso práctica Vale, 1 y gracias. práctica 2. Ustedes revisan, ya me dicen si hay algún tema. Sale, gracias. ¿Listo, jóvenes? ¿Todos ya estamos bien? Bueno, pues entonces disfruten sus vacaciones, hagan todavía lo que tengan que hacer de la práctica 6 si les falta cosas. Básicamente la práctica son poquitas cosas lo que hay que tener de hacer y ya, ¿no? Sale, jóvenes, tengan bonitas vacaciones y nos vemos dentro de 15 días.